La astrología es símbolo, es imagen, es mitología. La astrología es la comunión entre los astros del cielo y la tierra. No es ciencia, pero es la madre de todas las ciencias. La astrología es cultura, arte, política. La astrología es psicológica, humanista, espiritual. En la astrología no se cree o se deja de creer. La astrología se vive, se experimenta, se construye y se amplifica. La astrología es un lenguaje y como todo lenguaje sirve para interpretar y analizar la realidad, crear y recrear sentido. Pero no es cualquier lenguaje. La astrología es el lenguaje del alma, de los símbolos milenarios, de los dioses primigenios, y por eso nos sirve para estar presentes en el ritual de la vida. Bienvenidos y bienvenidas a Mercurio Retro, el podcast de astrología, tarot y lenguajes simbólicos. Soy Héctor Ramallo y en este episodio vamos a hablar de esta luna llena en Aries o la luna llena de Libra, los aspectos más importantes como la conjunción fuertísima de Luna Quirón en Aries, la oposición Plutón-Marte, oposición Venus-Urano, cuadraturas de Júpiter con Saturno y Neptuno, o sea, una lunación con muchos planetas activos por aspectos tensos, también algunos armónicos, o sea, un fin de año con mucho movimiento y cambios. Una luna llena potente en Aries, 17 de octubre, una fecha clave también aquí en Argentina, un momento de gran poder y transformación que se acentúa en estos tiempos de cambios colectivos y también individuales muy profundos, ¿no? Hay una serie de aspectos planetarios claves, ¿no? Una lunación que nos invita a reflexionar sobre procesos tal vez de ruptura, también de sanación, evolución, y a nivel interno también vamos a ver cómo nos toca, ¿no? Esta disponibilidad energética en el cielo. Y un aspecto crucial en esta luna llena, la luna llena es, la luna en Aries, con la conjunción con Quirón, iluminada por el Sol enfrente que está en Libra. Se la llama la luna en Aries, luna llena en Aries o luna llena de Libra. Y esta luna está con Quirón, conocido Quirón como el sanador herido. Siempre arquetípicamente representa simbólicamente Quirón nuestras heridas emocionales más profundas, aquellas que son difíciles de sanar y que en muchos casos esas heridas se originan en traumas o experiencias dolorosas del pasado. Con lo cual esta lunación nos invita a esa revisión, a nuestra historia, a nuestro pasado, porque pone de manifiesto, por ahí podemos sentir que se ponen de manifiesto la sensación de que vuelven viejas heridas, ¿no? Que sirve esto para hacernos más conscientes justamente de las áreas de nuestra vida donde necesitamos una revisión, un tipo de sanación, un tipo de nuevas perspectivas para abordar ese pasado. A nivel emocional esto trae la sensación de mucha vulnerabilidad, nos expone a sentimientos de dolor, nos puede traer cierta inseguridad o sensación de rechazo o sensación de que vuelve algo a lo que nos resistimos o que hemos estado evitando. Sin embargo está en Aries, con lo cual siempre la luna en Aries es valiente, siempre impulsa a enfrentar ciertos temas con coraje, con desafío, escuchar ese deseo de que hay algo que ver, que hay algo que liberar, hay algo que reafirmarnos desde esa historia. Con lo cual puede haber un impulso, ¿no? Una necesidad natural de revisar esas emociones heridas. Expresa un potencial de sanación emocional o de integración, ¿no? Un canal para una nutrición colectiva también. Siempre la luna tiene que ver con aspectos espirituales, aspectos del alma, aspectos profundos, aspectos del inconsciente. Y si no abordo eso, si no abordo ese deseo, ese impulso natural de revisión, actúa desde las sombras, con lo cual esto provoca inseguridad, resistencias, la acentuación de nuestra herida, la sensación de impotencia, una sensibilidad extrema, una cerrazón,
una tristeza o un enojo, donde no logro identificar por qué surge, y es justamente porque no quiero revisar aquello que está proponiéndose como posibilidad de visibilizar, de ver. Con lo cual es un momento de liberación emocional, para bien o para mal, o sea, de emociones buenas como emociones complejas, dolorosas. Quirón sí o sí nos trae claridad respecto a lo que necesita ser atendido, a lo que necesita ser revisado. Entonces también, al estar la luna allí, es trabajar el autocuidado, la autocompasión, la aceptación de nuestra vulnerabilidad, de nuestros dolores, de nuestras necesidades más profundas, aquellas que por ahí no fueron satisfechas, aquellos duelos que todavía no fueron resueltos. Entonces, abordar esto en términos siempre evolutivos nos ayuda como a trabajar el desprendimiento. Y en ese desprendimiento hay una transformación. ¿Y por qué puede haber transformación y por qué puede haber esta necesidad de abordar esto con coraje? Porque bueno, esta luna está con aspectos muy fuertes a Plutón en Capricornio, que ya se puso directo transitando los últimos grados de Capricornio, finalmente va a salir de Capricornio, y cuadratura también a Marte en Cáncer, con lo cual reafirma esta idea de abordar esas profundas emociones con coraje, profundas emociones y heridas que por ahí tienen que ver con lo familiar, con el lugar de donde vengo, con la raíz, con los vínculos más primarios. Y Plutón que propone romper, transformar esos vínculos, soltarlos, romperlos, no para que se rompa el vínculo, no necesariamente con una persona propiamente dicha, sino romper el vínculo que uno tiene con esa herida, con ese pasado, con ese entramado. Esto siempre cada vez que actúa Plutón experimentamos un sentido de pérdida, algo que muere, situaciones o partes o aspectos de nuestra identidad que necesitan transformación, que necesitan morir. Y en este contexto la pérdida no es negativa, ¿no? Plutón señala o enseña a soltar lo que ya no nos define, lo que ya no nos sirve, a confiar en lo que queda, a ir a esa profunda verdad, a la autenticidad más profunda y esencial. Entonces implica en todo este contexto un momento de confrontación también con nuestros miedos. Plutón saca a la superficie emociones reprimidas, las ansiedades profundas, y nos obliga a enfrentarlas. Entonces hay un doble juego entre esta cuadratura luna, que es la seguridad, Plutón, que es la transformación, un aspecto tenso que hace sentir una lucha interna, la ambivalencia de buscar seguridad en lo conocido y a la vez saber que hay que ir hacia algo nuevo. Puede haber miedo al cambio, a lo desconocido, ¿no? Pero también con Marte allí nos da la potencia para enfrentar estos miedos y que ese Marte actúa asertivamente, porque Marte es una energía que siempre nos invita a la acción, a la conquista. Ahora, este Marte puede actuar como defensor de esa seguridad, resistiéndonos a los cambios, poniéndonos absolutamente intransigentes, tercos, ciegos. Nos resistimos a ver la posibilidad de cambio, o puede jugar a nuestro favor y que ese Marte conquistador pueda enfrentar esos miedos, esas heridas y abrir un nuevo campo de experiencia que nos permite unas perspectivas nuevas de nuestra historia, de nuestro pasado, de esas heridas. Entonces, siempre las lunas llenas tan potentes, siempre marcan inicios de nuevos ciclos. Y no solo se trata de ciclos personales, sino que estamos claramente todo el tiempo como la sensación de iniciar ciclos colectivos, históricos. Ya sabemos que Plutón en Capricornio representó ser conscientes
o testigos del colapso de viejas estructuras o instituciones, ¿no? Que todavía siguen en pie, pero que sabemos que su funcionalidad cada vez se están agotando, se están transformando. Hay que buscar nuevas formas de reconstruir esas estructuras e instituciones que sostienen a una sociedad o un orden social, a un orden nacional. Y como está Plutón en los últimos grados de Capricornio, estamos, como leía por ahí también de otros colegas, como el final del final, ¿no? Estamos ante la parte final de un gran final, de una gran transición final que implicó este comienzo de ese final cuando Plutón entró en Capricornio en 2008, estuvo estos últimos tiempos, entró en Acuario, después retrogradó a Capricornio, está haciendo finalmente los últimos pasajes en Capricornio y que nos va a traer, bueno, la conciencia de que esta transformación va a traer muchos cambios y va a traer la posibilidad creativa, asertiva, que eso es lo esencial de Plutón, regente de Escorpio, de visibilizar aquello que se va transformando y va constituyendo nuevas estructuras en donde sostenernos. Y esta luna es una poderosa catalizadora de estos cambios. Nos impulsan a enfrentar nuestras sombras, a liberar lo que ya nos sirve, a comenzar un nuevo ciclo de transformación, confrontar nuestros miedos, soltar apegos, ser consciente de aquello que nos limita y tenemos que liberarnos, aceptar que el cambio es inevitable y a la vez necesario, a estar creativos hacia nuevas realidades, nuevas formas de relacionarnos, a confiar, aunque el proceso es difícil, es complejo, es todo un desafío, nos lleva a un lugar de mayor claridad y autenticidad. Particularmente esta oposición Marte-Plutón también nos habla de confrontación y ruptura, una tensión que nos va a obligar a actuar, a tomar decisiones drásticas, a enfrentar conflictos que quizá hemos estado evitando o postergando, y ser conscientes también de que el conflicto también es liberador. Esa búsqueda de armonía que propone siempre la energía libriana a veces llega solamente a través de enfrentar el conflicto. Si no, Libra se sostiene en una sensación de armonía que es totalmente superficial. Bueno, Plutón y Marte van a traer a la escena lo que verdaderamente hay que trabajar, hay que enfrentar para llegar a un verdadero equilibrio entre uno y el entorno, entre lo que uno siente y entre lo que uno hace, entre su deseo y su voluntad y lo que puede construir desde allí. ¿Y con quiénes? Siempre Plutón, Marte, siempre cuestionan el status quo, sacan a la luz los tabúes y limitaciones que nos hemos impuesto. Y esta oposición, que puede ser demoledora en algún sentido, puede manifestar estos conflictos, tanto internos como externos, tanto en relaciones externas como en relaciones internas con nosotros mismos, con nuestros propios aspectos, con nuestras propias formas, con ese mundo que nos da seguridad o aspectos de nosotros que nos dio seguridad, pero que nos alejan de nuestra verdad. Y en términos colectivos, obviamente estamos en un contexto donde esas rupturas, eso que se demuele, va a traer incomodidad, va a traer cambio, va a traer la necesidad de algo que romper, algo con que cortar. Cuando esto sucede, esta oposición Plutón-Marte, cuando esto pega colectivamente, bueno, puede haber focos, como decimos siempre, en las calles de violencia entre aquellos que quieren sostener un status quo y aquellos que necesitan romper cierto status quo, cierto orden establecido o impuesto por la ley contra este Marte en Cáncer. Va a traer la reacción emocional ante eso, la resistencia a aquello que
el poder quiere imponer desde Plutón en Capricornio. Entonces se produce una gran tensión, unos grandes conflictos sociales. Tenemos también otros aspectos más potentes. No, Plutón no solo está en oposición a Marte, sino que también tendría un aspecto armonioso con Urano, con lo cual esa destrucción, esos cambios que propone, esas transformaciones que propone Plutón tocado por Urano, como decimos siempre, es una posibilidad muy fuerte de apelar a nuestra creatividad. Conecta esa transformación, esa innovación, eso que se muere, pero con la cuota uraniana que siempre es, justamente innovar, reinventar, es el revolucionario. Entonces se produce un buen aspecto que invita a una transformación con revolución. O sea, una transformación que inmediatamente va a provocar que esa energía que se transforma o que se destruye, desde allí permite una liberación de energía creativa, nueva, novedosa, en donde esto puede traer como cierto alivio en estas necesidades de cambios hacia dónde vamos. También tenemos la oposición Venus-Urano, que también reafirma esta sensación de los desafíos que tenemos en las áreas de las relaciones, en nuestra vida afectiva, la lucha entre el estar conectados afectivamente con alguien y la necesidad de individualidad, de independencia, de libertad, y entender este binomio de estar uno o estar con otros, no como un esto o lo otro, sino esto y lo otro, ¿no? Conectados al amor propio, lo que propone Venus, a nuestro mundo afectivo, a nuestra necesidad afectiva, a nuestra conexión con el placer, a la sensación de libertad, de independencia que nos da a conectarnos con nuestros propios deseos y a la vez vivirlos con un otro, compartirse, relacionarnos sin crear dependencias o si no, trabajar esas dependencias de la construcción de nuestros propios desafíos, que siempre las parejas es lo que nos traen, ¿no? Pero esta posición Venus-Urano nos invita a trabajar, ¿no? El placer de conectarnos con los otros, de conectarnos con los demás, de conectarnos con aquellos que sentimos nos nutren, nos cuidan, nos quieren, nos aman, sin que eso sea una inercia de dependencia y de poder, ¿no? Sino desde el amor, fortalecer nuestra creatividad, fortalecer el desafío de enfrentarnos quienes somos frente a los otros, los cambios que tenemos que hacer, aceptar los cambios que hace el otro, sin soltar un ápice de nuestra esencia. Y después tenemos una cuadratura en esta luna también fuerte de Júpiter con Saturno, Júpiter en Géminis, Saturno en Piscis, que también impulsa a nuevas formas de encontrar sentido, de reestructurarnos, de encontrar nuestros límites, romper nuestros límites para crear nuevos límites. Es un aspecto que siempre fomenta a la superación. Esto de querer entender Júpiter, querer comprender, querer tener una visión nueva de las cosas, que esto me ayuda a superar obstáculos o pararme en lugares más firmes que Saturno. Hay una sensación de tener que reconstruir como nuevas estructuras psíquicas donde me paro con más confianza, de construir una nueva mirada de la vida, de las cosas, de mis relaciones, del mundo. Está esta tensión en cómo me aferro a mis ideas o ideales o permito romper un poco esa mirada, abrirme a algo nuevo, a algo más profundo, algo más que viene de Saturno en Piscis, que es también mi aspecto espiritual de la vida, si se quiere, o el aspecto místico, o el aspecto simbólico de la vida, para no quedarme
solamente en un entendimiento intelectual y conceptual de los sucesos. Tanto Saturno en Piscis como Neptuno en Piscis, en cuadratura a Júpiter, es una posibilidad, para que no sea solo una tensión, una posibilidad de poder entender, comprender la información, los hechos, la realidad, desde lugares y entramados más profundos, más simbólicos, no tan literales. Y creo que, siempre lo simbólico ayuda a reelaborar sentido. Entonces, también eso ayuda en estos que decíamos al principio, cómo desde esas perspectivas nuevas, de esa mirada más simbólica de la vida, podemos abordar esto que nos trae esta luna Quirón también, que no son solo nuestras heridas personales, sino, nuestras grandes heridas colectivas, como país. También implica revisar esos idealismos que nos han sido tan nutricios, también cómo puede haber una gran desilusión, aceptar esa disolución o esa desilusión a la caída de esos grandes ideales o esas grandes perspectivas que hemos construido hacia la vida, pero que en realidad nos pueden traer nuevas perspectivas, nuevas formas, una apertura nueva a lo que propone o a la necesidad de proponer entramados más novedosos, más contemplativos, más orgánicos, más conectados a la vida real, con los hechos y los grandes cambios que están sucediendo hoy en la vida, rompiendo por ahí tal vez viejas fórmulas. Y esto va a ser un gran desafío también a nivel colectivo, a nivel para el país, a nivel social. Cómo podemos enriquecer desde nuestro lugar individual la construcción de esas nuevas miradas, esas nuevas perspectivas, de cómo abordar nuestra historia, a qué le damos lugar, a qué no, para qué. Y entonces, tenemos la oportunidad con Júpiter en Géminis, tocado por Neptuno y Saturno, en esta luna, fundamental estar con aquello límite, ¿no?, entre lo que es el ideal, el idealismo, la utopía, que esto produce o nos tiende al autoengaño o a la pérdida de límites claros. También eso trae confiar ciegamente en propuestas grandilocuentes. Ponemos mucha expectativa allí en esos ideales, y el trabajo es justamente trabajar lo saturnino en ese sentido, ¿no? Encontrar el límite, que de todo ese idealismo realmente se puede conectar con lo real, con nuestras necesidades básicas, con nuestros deseos primarios. Y también surge el impulso natural, con Júpiter en Géminis, de buscar nuevas herramientas, ¿no?, de buscar nuevas formas, nuevos conocimientos, nuevos lenguajes, nuevas perspectivas. Y esto que también es lo que propone la astrología, ¿no?, reelaborar sentido todo el tiempo. Reelaborar sentido nos permite andar por la vida mínimamente, con más claridad respecto a lo que nos pasa, respecto a lo que pasa ahí afuera. Al estar involucrados Neptuno y Saturno en Piscis, un signo muy espiritual, muy onírico, muy del inconsciente colectivo, y también muy de la hipnosis, muy de la disociación, muy de la locura. Es importante este autoanálisis, esta búsqueda de perspectiva propia, enriquecido no desde la utopía, desde la ilusión, sino justamente desde entramados más complejos, más simbólicos, incluso más espirituales, si se quiere. Entender la vida como algo mucho más profundo de lo que nos hacen ver o se nos impone desde una pantalla o desde un relato, sino ver un entramado mucho más profundo atrás de todo hecho. Así que en ese desafío estamos. Todo esto, estas fuertes configuraciones se dan con esta luna llena.
que, sintetizando, trae la oportunidad de reelaborar sentido, de revisar nuestro pasado, de reconfigurar nuestro relato respecto a nuestra historia, de revisar qué pasa con nuestra emocionalidad, qué pasa en nuestro mundo vincular, qué pasa en nuestro mundo en relación a lo que aportamos social y colectivamente, y ser conscientes de que lo que aportamos social y colectivamente va a tener siempre que ver mucho con nuestra creatividad, con nuestro deseo, con nuestros impulsos, novedades, que para el statu quo puede ser revolucionario, loco, disparatado, pero que internamente lo sentimos como una gran necesidad. Ahí actúa el poder transformador de Plutón, la valentía de Marte, el amor por lo que hacemos con Venus, el propio sentido de esa búsqueda que nos da Júpiter, y la esperanza y la fe como sostén que nos puede dar Neptuno y Saturno en Piscis. Así que bueno, allí vamos. Pongan me gusta, suscríbanse a Radio Bicicleta. Pueden escuchar esto en los canales de Radio Bicicleta y YouTube o en Spotify. Comenten, compartan. Gracias por estar. Nos vemos la próxima. Este podcast que acabas de escuchar es un contenido original y exclusivo de Radio Bicicleta.